Muy bien, bueno, pues bienvenidos a la cuarta sesión síncrona y en este caso vamos a abordar la unidad 3, diseño de la investigación e instrumentos de recolección de datos, y vamos a leer el objetivo. El objetivo en este caso es diseñar un instrumento de recolección de datos involucrando diversos aspectos relativos con los tipos de protocolo, variables y escalas de medición. Bueno, este es el objetivo de la unidad 3. Vamos un poquito rezagados porque nosotros todavía estamos retomando lo que va a ser el planteamiento del problema, pero vamos a ir acotando o aterrizando esta información. Bueno, ¿cuáles van a ser los apartados? El día de hoy vamos a hacer una breve retroalimentación a la unidad 2, que es el planteamiento del problema. Observé que hay diferentes intereses en cuanto a investigar. Hay algunos un poquito más aterrizados, otros más generales. Entonces, ahorita vamos a recomendar o hacer algunas recomendaciones específicas para que vayamos acotando esa propuesta de investigación que tenemos. Después vamos a pasar a la búsqueda confiable de información, que es un elemento fundamental para ese proceso que estamos siguiendo para la investigación. Y después nos vamos también muy básico a diseño de instrumentos de investigación, que también va a ser apenas exploratorio, que quiere decir que apenas vamos a empezar a adentrarnos a esta parte. Y ya para el cierre vamos a revisar algunas actividades de entrega, que va a ser la tarea que ustedes tienen que hacer y que está relacionada con la búsqueda de información y los asuntos generales. Bueno, pues vamos entonces con el primer tema. Quiero preguntarles, ¿sí me escucho bien? Perfecto. Muchísimas gracias. Si no, para cerrar la cámara. Sí, Muchísimas profesora. gracias. Muy bien, pues vámonos con la retroalimentación a la unidad 2. Entonces, ya ya habíamos comentado en sesiones pasadas que regularmente cuando estamos inmersos o cuando queremos vincularnos con una investigación cuantitativa, pues prácticamente tenemos que seguir una serie de pasos como un proceso sistematizado que nos va a ir guiándonos paso a paso para que nosotros vayamos complementando esta investigación. Entonces, estamos en esta fase 2, en la unidad 2, sobre el planteamiento del problema, que se identifica principalmente, en este caso, algunas preguntas relacionadas con un tema. Pero cuando nosotros ya estamos en una problemática de investigación, va a ser muy importante, en este caso, que nosotros acotemos ese problema. ¿Qué quiere decir acotar? Que a partir del contexto podamos ir poniendo un límite a esa propuesta de investigación, a ese tema. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener una serie de preguntas, interrogantes, que están relacionadas a lo mejor con el acceso financiero, queremos trabajar con mujeres, queremos trabajar con crédito. Esos son como nuestros conceptos clave. Pero cuando nosotros tenemos estos conceptos, pues pueden ser muy generales y pueden hablar de todo un sistema. Por ejemplo, podemos estar hablando del sistema financiero mexicano. Podemos estar hablando de intermediarias financieras, de concesionarias, de infraestructura, del marco regulatorio. Entonces, todo esto es un universo de información y de conocimiento que probablemente o probablemente por nuestra formación o por el tiempo que tenemos y los recursos, pues no vamos a poderlo trabajar todo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a plantear un problema, tenemos que irlo acotando o aterrizando a ciertas áreas o temáticas muy específicas, porque no nos va a dar tiempo de pues trabajar en todo, no podemos trabajar con tanto las intermedias financieras, reguladas, no reguladas, cuáles son las instituciones que tienen concesión del gobierno mexicano para la parte del sistema financiero. No sabemos a lo mejor programas que tenga el sistema financiero, marcos regulatorios. Todo eso lo que nos está diciendo es que es un universo de información que existe
y que nosotros, cuando estamos planteando un problema, tenemos que ubicar dentro de este universo dónde se encuentra esta, esta, ese tema o esta problemática que yo estoy planteando. Entonces, hay que encontrar el lugar donde nosotros tenemos que ir acotando esta información. Entonces, ahora bien, lo importante, el primer paso, como ya lo hicieron ustedes, es reconocer, identificar, bueno, el acceso financiero, el tema general para mujeres, ya un poquito más específico, y ahora sí, ya para la Ciudad de México en el 2000, del 2020 al 2024. ¿Qué quiere decir? Que ahí ya acoté un poquito más, hice un poquito más, reduje ese universo de conocimiento que yo quiero, al que quiero acceder y no todo el universo que yo tengo. Deme un segundito porque tengo que hacer una captura de pantalla. Deme un segundito porque ya saben que tengo que hacer ese reporte. Muy bien. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos un poquito más acotado esa información, ahora sí, vamos a irlo, en este caso, vamos a ir ahora sí, delimitándolo un poquito más, ¿no? Deme un segundito. Entonces aquí creo que se me desorganizaron un poquito mis diapositivas. Bueno, aquí lo importante es que nosotros vayamos identificando en qué punto o en qué área específicamente voy a ubicar ese problema de investigación. A lo mejor podría irme hacia lo que es el marco regulatorio, es decir, solamente quiero investigar cómo las mujeres tienen acceso financiero a través del marco, es decir, hay una ley, hay a lo mejor un reglamento que permite beneficiar a las mujeres, o en este caso hay a lo mejor un apoyo en la Conducef o alguna institución, o hay algún programa por parte de los bancos o de las instituciones de crédito, en este caso, para que las mujeres accedan más fácilmente al crédito durante esta época o este tiempo. Aquí está equivocado, es 2020-2024. Y específicamente en la Ciudad de México. Entonces aquí lo que tenemos que hacer dentro del acotamiento del problema principalmente va a ser acotarlo a partir de la temporalidad y a partir del espacio principalmente. No sé si hasta ahí hay alguna duda, algún comentario. No, profesora, gracias. Sí, entonces ahí por ahí les hice algunas observaciones en sus planteamientos o en las propuestas que tienen. No necesariamente tiene que ser una empresa, pero si ustedes, por ejemplo, van a trabajar algún sector, sería bueno que especificaran si es el sector secundario, terciario o primario. Y de ahí todavía, si ese sector pues tiene algo, a lo mejor un área más específica, como puede ser el sector de hoteles o el sector turismo, entonces irlo desmenuzando un poquito más para que ustedes lleguen a delimitar lo más específico que se pueda ese problema de investigación. No tan general, ¿por qué? Porque entonces va a ocurrir lo que tenemos aquí, que tenemos un mar de conocimiento, un mar de información y nos vamos a dar cuenta que pues para el tiempo que tenemos, pues a lo mejor no vamos a poder ni siquiera a lo mejor a encontrar información que sea de nuestro interés. Entonces, eso es importante, que vayamos delimitando y especificando cuál va a ser en espacio y tiempo ese problema que nosotros queremos abordar o que estamos proponiendo abordar, porque pues finalmente no vamos a poder terminar la tesis, pero sí al menos ir acotándolo. Adelante, adelante María. Entonces sí se puede ir modificando nuestro planteamiento, inclusive nuestro planteamiento del problema y las interrogantes, porque después de su retroalimentación
y a la hora de querer contestar en el foro, me di cuenta que sí estaba yo teniendo problemas de forma muy general. Entonces me ha costado como un poco de trabajo, sea algo más pequeño. Y cuando iba a contestar en el foro, sí me que como que ya podía yo replantear el problema y alguna de las preguntas. Entonces mi pregunta es, yo ya entregué una parte, ¿no? Lo de ah, la tarea de aprendizaje, las ¿no? preguntas de Ajá. investigación, ¿ok? Sí, ya entregué, pero al momento de estar contestando el foro, me di cuenta y después de su retroalimentación me di cuenta que todavía puedo ser más específica. Y entonces sí puedo irlo modificando. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que nosotros vayamos a hacer una exploración documental en los repositorios digitales, vamos a darnos cuenta que a lo mejor eso lo podemos ir acotando un poquito más. Entonces, sí, es un trabajo de ir y venir y de estar haciendo una constante revisión. Si nosotros podemos ir acotando un poco más esa propuesta, ahorita, bueno, pues ya probablemente ya, digamos, si les fue bien en la unidad 2, pues ya no tiene caso que vuelvan a subir o replanteen la propuesta. Pero para lo que va a ser la actividad integradora, ahí sí ya tienen que pulir un poco más esto que ustedes están haciendo, esto que están proponiendo ya tiene que ir un poco más pulido, un poco más aterrizado, acotado y sobre todo con una vinculación desde que nosotros estamos planteando el problema hasta que estamos ya obteniendo información si es que la encontramos. Entonces va a ser el proceso que nosotros estamos revisando, entonces, lo que tenemos que hacer es que vayamos reconociendo cada una de las fases y que esas fases vayan ligadas unas con otras, que no vayan desvinculadas o que aquí empieces con una idea y al final pues saques unos resultados totalmente diferentes. Entonces, ese es el propósito, que nosotros cuando vayamos por acá, a lo mejor digas, "Ay, bueno, pues a lo mejor mi estudio es todavía una investigación que no tiene mucha información, entonces me tengo que regresar un poquito para replantear la propuesta que tengo. Entonces, es válido y claro que es parte de la metodología de la investigación. O sea, nunca nadie, desde que inicia hasta que termina, ya lo tenía todo con claridad, sino que conforme van avanzando, hay que ir a lo mejor ajustando lo que se hizo previamente. Entonces, es válido y es correcto. Bueno, entonces, si ya tenemos un poquito más de claridad, entonces les voy a pedir, por favor, en este caso, que en el chat me compartan qué tiempo, ojo también aquí, el tiempo no es el tiempo que ustedes se van a pasar investigando, es decir, pues yo 3 meses o una semana me voy a ir a trabajar a las organizaciones y ahí voy a estar sacando información. No, el tiempo es el periodo de análisis o el periodo en el que ustedes van a estar investigando el fenómeno. Entonces, por ejemplo, si dicen, bueno, después de la pandemia, ¿qué pasó? A lo mejor del 2020 al 2024, o durante la pandemia del 2019 al 2021, 2020. Entonces, el tiempo es el tiempo del fenómeno que ustedes quieren estudiar. Hasta lo podrían hacer histórico. Por ejemplo, pues qué pasó de 1980 a 1990. Entonces, a eso se refiere el tiempo. Y el espacio es el territorio, el lugar donde ustedes quieren hacer esa propuesta. Entonces aquí, bueno, puede ser en la Ciudad de México o puede ser en alguna alcaldía. No les recomiendo que quieran hacer una investigación a nivel nacional porque es un poquito más complicado. No es difícil, o sea, no pueden hacerlo. Ese es mi comentario. Pueden hacerlo, sin embargo, el tiempo que van a requerir, pues es más tiempo que si ustedes trabajaran a nivel municipal o a nivel, por ejemplo, alcaldía o a nivel estatal. Entonces, creo que si ya tenemos delimitado el espacio, por ejemplo, en un sector o en una colonia, es válido. Entonces, esa sería mi aportación. Entonces, aquí en el chat les voy a pedir que me pongan, por favor,
el tiempo que ustedes consideran que pueden hacer esa investigación y el espacio. Sería en la Ciudad de México, a lo mejor en un estado, a lo mejor en alguna colonia, en algún lugar en específico para ir acotando. Entonces, les agradezco que me hagan la participación. Lo están pensando. Ah, ok, así. Exacto, Alejandra. Entonces, el tiempo de 2019 a 2021, que sería el periodo de análisis, y en la Ciudad de México. Ok, correcto. Regularmente vamos a trabajar más en la Ciudad de México. Pueden trabajar a lo mejor en alguna alcaldía. Por ejemplo, también dentro de la Ciudad de México tiene su diversidad. Por ejemplo, la alcaldía Tlalpan específicamente. Y eso nos permite ir acotando un poquito más. No queremos estudiar todo, no queremos, en este caso, pues hacer un análisis o una investigación, ¿no? Un poquito más específico, más aterrizado. Muchísimas gracias. La Liga de la Asistencia, sí, claro. Un segundito. Listo. Tiempo, sí, es muy prudente hacerlo por sexenio. Déjenme si me fue un poquito aquí. María, sí, se puede hacer por sexenio. Alguien me lo ponía, bueno, se me movió un poquito el mes. Sí, es muy prudente porque así, por ejemplo, si se quiere hacer algún comparativo, ustedes pueden comparar un sexenio respecto a otro y cómo se movieron a lo mejor los indicadores o cómo se movieron los datos y ya pueden hacer un análisis comparativo. Entonces, si se acuerdan ustedes cuando habíamos hablado de con alguna situación que ustedes pues les gustaría conocer, pues cómo sucedió en ese lugar en específico con respecto a lo que ya se vio, ya se analizó. También otra manera podría ser un proceso histórico o actualizar la información de una investigación que ya se hizo previamente a una actual. Adelante, Lili. Sí, buenas noches, profesora. Justo era mi idea o mi pensar sobre que ay, perdón, de acuerdo a mi tema de investigación, justo estaba viendo si podía comparar como los sexenios anteriores. Dije, no sabía si tomar 5 o 5 ya son muchos o incluso 3. Y dije, no sé si limitarme mucho, solo tomaría 2. Bueno, mi propuesta siempre es que te vayas de lo más específico, que serían 2, y ya después, cuando agarres un poquito de práctica, a lo mejor ya dices, pues ya sé cómo es el caminito, entonces ahora sí puedo comparar 3 o 4 sexenios. Se puede hacer, Sí, justo. pero mi recomendación siempre es que empecemos primero a reconocer la metodología, es decir, vas a empezar a hacer análisis comparativo, es válido, pero bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué variables vamos a comparar? Y una vez que ya lo tengas claro, entonces ahora sí, ya te vas a un nivel más general que, que no sea tan específico, por ejemplo, con 2 sexenios, ¿no? Ujú. Ok, profesora, gracias. A ti. Bueno, entonces vamos a continuar. Y entonces, así hay que ir tratando de aterrizarlo, de hacerlo un poquito más específico, el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, porque con eso no vamos a perdernos tanto, no vamos a estar viendo otros temas que a lo mejor también nos interesen y que de repente ya cuando sintamos ya estamos abordando otro tema u otra problemática. Bueno, pues entonces ahora vámonos con la búsqueda confiable de información. Este es un punto muy importante porque estamos acostumbrados que cuando queremos encontrar información de un tema,
pues lo primero que vamos es a Google y tecleamos y ya ahí empezamos a observar información que pues de alguna manera pues puede servirnos, pero está revuelta y puede ser información no confiable o información que pues solamente es de opinión. Entonces, si nosotros observamos, vamos a encontrar que ahora nos estaríamos ubicando en la fase 3, que es la revisión de literatura y desarrollo del marco o perspectivas teóricas. Retomando el ejemplo de acotar o ir acotando nuestro problema de investigación, una vez que ya identificamos cuál va a ser como el lugar donde vamos a ubicar nuestro problema, es decir, si nosotros, en este caso, pues consideramos que no queremos irnos a lo mejor a la parte de regulatoria, de la parte de acceso a crédito, sino que nosotros a lo mejor lo que nos interesa solamente es si estas mujeres tienen los requisitos y si las instituciones financieras les apoyan o no les apoyan con crédito. Entonces nosotros ya ubicamos específicamente dentro de todo pues esta área de conocimiento, específicamente donde nos queremos ubicar o donde queremos ubicar a nuestra problemática. Entonces, esos son algunos puntos importantes. Una vez que ya tenemos cierto acercamiento, cierta aproximación a esta área de conocimiento donde nos vamos a enfocar, entonces ahora sí lo que vamos a hacer es a irnos por paso. El paso 1 es identificar fuentes o sitios web que no van a ser confiables. Entonces, a veces tecleamos y decimos, bueno, yo quiero información sobre esto y entonces te saca un mundo de información. Entonces, ¿cuáles son sitios web que no son confiables? En este caso, cuando no hay ningún identificador, no hay un autor, no hay una fecha, no hay ningún título o tema en específico donde pues esté esa información que nosotros encontramos. No hay citas y referencias, que quiere decir que no hay ninguna referencia en cuanto a de dónde se obtuvo esa información. Regularmente, cuando nosotros estamos buscando conceptos, los conceptos se han generado a partir seguramente de la RAE, por ejemplo, de lo que es la Real Academia de la Lengua, o por ejemplo, a partir de un diccionario. Entonces, en este caso, si no se cita ni referencia ninguna parte de ese documento, entonces quiere decir que pues no es una fuente confiable. ¿De dónde se obtuvo esa información? Regularmente nosotros tenemos que estar citando a pues esas personas o esos autores que están generando estas ideas. Otra es la apropiación, cuando toman textos íntegros de tercero, haciéndolos pasar como suyos. Es decir, como si estas personas, pues ellos realmente hubieran generado toda esa información, porque no hay cita ni referencia. Ahí tenemos que tener cierto cuidado. En este caso, si no son fuentes institucionales como universidades, gobierno o organismos internacionales, entonces muy seguramente no va a ser una fuente confiable. Y en este caso, si nosotros nos vamos a lo mejor a un blog o alguna, con un seguidor que tenemos, pues a lo mejor va a escribir su opinión, que es válido, pero en este caso son opiniones y las opiniones pues no están fundamentadas con fuentes confiables. Entonces ahí tenemos que tener algunos ya señales de alarma, unos focos rojos de que esa información no es buena que la tomemos para nuestro proceso de investigación. No nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil que en este caso pueda ser desechada. Ahora sí, el paso 2 está relacionado con identificar esas fuentes confiables. Entonces, ¿cuáles son las fuentes confiables? Bueno, pues principalmente los repositorios digitales. El repositorio digital es aquel donde las instituciones pues ponen información relacionada con lo que se está produciendo en la institución o en otras instituciones. Entonces, por ejemplo, yo les recomendaría que se fueran, por ejemplo, a revisar la tesis UNAM, que es el repositorio de la UNAM, donde pues publican todas las tesis que se van generando a nivel de licenciatura, maestría y doctorado, y que seguramente ahí les va a poder ayudar a encontrar a lo mejor algo de información relacionado con su tema.
Entonces, Tesis UNAM, Redalic, que es otra de las instituciones que hemos consultado en algún otro momento. También la Universidad Rosario Castellanos tiene un acervo bibliotecario, que quiere decir que tiene algunas ligas donde ustedes pueden empezar a buscar información. Y, por ejemplo, tenemos otro tipo de instituciones que se dedican a publicar lo que son sus artículos o sus publicaciones periódicas. Y bueno, y existen diversas instituciones educativas. Por ejemplo, puede estar la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Michoacán, la Universidad de Veracruz. Entonces, podemos empezar a hacer búsqueda a través de estos repositorios digitales y que son fuentes confiables. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera van a tener un sustento o una base o una metodología de donde están obteniendo esa información. Otras fuentes de información, en este caso, van a ser las instituciones de gobierno o las instituciones internacionales. Por ejemplo, en este caso, una fuente de datos básica para nuestro país es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Tenemos también la FAO, que es otra organización que genera mucha información, sobre todo para temas especializados como lo que es pobreza, sustentabilidad, algunos temas en específico. Tenemos también Banco Mundial, que también tiene una base de datos en específico. Tenemos otra que es la CEPAL. Entonces, instituciones de gobierno internacionales nos van a ayudar a que podamos obtener una fuente de información confiable. Entonces, eso es importante. Y no nos vayamos directamente con Google a explorar. Ahora bien, si nos vamos directamente a Google, que también, bueno, la costumbre, pues de repente nos puede ganar. Entonces, yo les recomiendo que tecleen la siguiente. Denme un segundito, voy a parar la presentación. Ok, y les voy a presentar la siguiente, que es aquí. Entonces, si ustedes les gusta mucho, entonces pueden irse a Google Academic y en este caso irse a este repositorio, ¿no? El Google Académico, bueno, tiene un poquito más de filtro, que quiere decir que no les vas a estar sacando blogs o no les vas a estar sacando, por ejemplo, información pues tan mediática o tan de opinión. Entonces, váyanse a Google Académico y ahí les va a generar hasta documentos o libros en parcialidad, es decir, les va a proporcionar información de documentos de manera general o bien de manera parcial. Entonces, si nos vamos a Google Academic o académico, en este caso, ustedes pueden poner, en este caso, acceso al crédito, por ejemplo. Y si ustedes le ponen PDF, en ese sentido, la instrucción que le están dando es que quieren que les busque información relacionada con este tema, pero que se los muestre en PDF, es decir, puros documentos que están publicados en PDF. Entonces, aquí Google lo que hace es ayudarles a buscar toda esa información, pero en PDF. Y ustedes ya lo pueden ir descargando, principalmente en PDF. Entonces, nosotros vamos a tener ciertos comandos que nos van a permitir ir reduciendo o acotando también esta búsqueda de información. Bueno, voy a dejar de compartir esto y me voy a ir nuevamente a la presentación. Muy bien, entonces regresando, ¿cuáles van a ser las fuentes de información confiables? Principalmente van a ser las instituciones de gobierno o instituciones internacionales. Y por otro lado, también lo que van a hacer las instituciones educativas, principalmente. Y algunas otras instituciones que publican, pues, información de artículos científicos o artículos
relacionados con la comunidad académica principalmente. Entonces, ya las otras fuentes hay que irlas dejando de consultar de preferencia. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En este caso, ya para el paso 2, una vez que identificamos, me voy a regresar al paso 1. El paso 1 es identificar nuestras fuentes de información, las que no son confiables y las que son confiables, ¿ok? Una vez que tenemos eso, ahora nos vamos a ir al paso 2. El paso 2 es que una vez identificado esos repositorios digitales, que quiere decir que ya tenemos alguna universidad o dentro de Tesis UNAM ya tenemos identificado cuáles son pues fuentes de información confiable, ahora podemos utilizar los operadores booleanos. ¿Y qué son esos llamados operadores booleanos? Bueno, los operadores booleanos, los que nos van a permitir, o son comandos que nos van a permitir acotar la búsqueda de información. Entonces, algunos operadores booleanos tenemos, por ejemplo, el y, que implica intersección. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes están buscando dos conceptos, como puede ser educación y adultos, entonces el resultado lo va a acotar a todos los términos empleados que están relacionados con educación y adultos. Entonces, por ejemplo, por un lado, hablando de el universo de conocimiento que hay sobre educación, podría ser todo esto, y por el otro lado tenemos todo el universo de adultos de conocimiento. Entonces lo que hace este operador booleano y quiere decir que nos va a buscar lo que conjuntamente tiene como educación y adultos. Entonces a eso se refiere el operador booleano, que toda búsqueda que hagas va a buscar esa intersección y en esa intersección es lo que te va a generar de información. Ahorita lo vamos a ver un poquito más aterrizado. Tenemos el otro operador booleano que es o, es unión, que quiere decir, por ejemplo, emigración o inmigración. Entonces va a conjuntar estos dos ámbitos de conocimiento. Entonces te va a generar muchísima información. Entonces, bueno, yo siempre trato de acotar que sea un poquito más reducida la información que tú quieras consultar o buscar en una fuente o en un repositorio digital. Y tenemos el no, que es exclusión. En este caso, si tú aquí dices transporte urbano, no metro, entonces solamente te va a buscar en un área de conocimiento que va a excluir, por ejemplo, que no combine transporte urbano y metro, solamente que esté relacionado con el transporte urbano. Hasta aquí me voy a quedar un momentito. ¿Quedó más o menos claro? No muy claro, ¿verdad? Más o menos, profesora. Más o menos, ok. Entonces, los operadores booleanos son estas letras o estas claves que nosotros vamos a poner en nuestra búsqueda para que nos permita ir acotando o ampliando la búsqueda de información documental o fuentes que nos permitan ir acercándonos o aproximándonos a nuestra investigación. Bueno, entonces me voy a ir a una página de internet, en este caso. Me voy a ir, vamos a buscar Tesis UNAM para que sea un poquito más. Ok, entonces vamos a ir aquí. Denme un segundito para proyectarles la página. Muy bien, entonces ustedes van a ver aquí en la página lo que es Tesis UNAM. Y entonces si ustedes observan, aquí tenemos lo que va a ser la base de datos o la búsqueda y siempre vamos a hacer uso de nuestras palabras clave. Las palabras clave son las que nos van a permitir hacer una búsqueda o una indagación de cuánta información hay sobre nuestro tema propuesto o lo que nosotros queremos investigar. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner, en este caso, bueno, aquí me está diciendo todas las bases de datos, bueno, solo tesis digitales, palabra o frase, en este caso vamos a poner crédito, crédito, y en este caso si ponemos crédito y mujeres, vamos a poner así el caso.
si nosotros nos acordamos, voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir nuevamente a la presentación. Entonces, lo que nosotros le estamos diciendo al buscador es, cuando ponemos, en este caso, la intersección y, es que forzosamente la búsqueda tiene que ser crédito y mujer, es decir, puede haber un universo de información sobre créditos, pero puede haber créditos al consumo, créditos automotrices, qué sé yo, puede haber un montón. Y en este caso, mujeres, pues puede haber hombres, mujeres, adultos, niños, entonces hay un montón de información. Entonces, cuando yo le doy el operador booleano, lo que yo le estoy diciendo es, acótame la información a la búsqueda de solamente crédito y mujeres. Eso es lo que lo estoy diciendo al buscador. Entonces, voy a dejar de compartir aquí y me voy a ir nuevamente a la parte del buscador o el repositorio digital. Entonces, aquí, en este caso, si lo pongo aquí, como si los operadores booleanos, and or not, están permitidos dentro de la frase de búsqueda. Entonces, principalmente para este repositorio digital, tiene que ser el operador booleano, en este caso, en inglés. Entonces, le pongo realizar búsqueda. Y entonces, una vez que ya le doy buscar, entonces me dice, encontré un documento que te puede servir. Las políticas públicas como factores contrarrestantes de la organización de pobreza, evaluación de 2 programas, pues parece que dice crédito social y crédito productivo para mujeres. Aquí ya está identificando las palabras clave. Pero a lo mejor, si yo soy un poquito más quisquillosa, digo, bueno, a lo mejor no quiero poner, cambio un poco mi frase. Entonces, en lugar de ponerle crédito, le pongo inclusión financiera. And mujeres. ¿Ok? Y le voy a poner aquí solo tesis digitales. Y vamos a ver qué nos sale. Entonces aquí me sale otro documento. Dice inclusión financiera 2008-2024, nueva brecha discriminatoria para las mujeres. Y ya me sale la información. Es una tesis de la licenciatura en economía. Y aquí la ventaja es que yo tengo el texto completo y puedo descargar todo ese documento porque digo, pues ese sí me interesa. Si es un tema que yo puedo ir revisando. Entonces, denme un segundito porque ya abrí aquí el documento. Entonces, ustedes lo que van a observar es que una vez descargándolo, ya pueden revisar de qué trata ese documento. Entonces, de eso se tratan los operadores booleanos. ¿Me expliqué? ¿Ya quedó un poquito más claro? Y profesora. Bueno, entonces, denme oportunidad de seguir presentando, poniéndole la presentación. Ok, entonces esos son los llamados operadores booleanos que van a permitir acotar, ser un poquito más específico o ampliar las búsquedas de la información que nosotros estamos haciendo. Entonces, paso 1 es identificar fuentes de información confiable. Paso 2, utilizar lo que serían los operadores booleanos o lo que van a ser comandos que nos van a permitir acotar esa información o empezar a desmenuzar qué información existe de todo el repositorio, de toda la información, y la acotando poco a poco. Hay otros tipos de comandos, otros tipos de comandos booleanos. En este caso, ustedes pueden utilizar comillas, pueden utilizar paréntesis, pueden utilizar, por ejemplo, lo que sería el asterisco o el signo de interrogación. Son otros operadores booleanos. ¿Por qué? Porque hay repositorios digitales donde van a poder utilizar operadores booleanos como AND, OR o NOT, como podría ser en la UNAM, pero esos a lo mejor en Google no los pueden utilizar, pero pueden utilizar el comillas. Si ustedes utilizan comillas, le están diciendo a Google o a Google Academic, le están diciendo, quiero exactamente la búsqueda de este concepto. Y entonces no te va a generar toda la información que hay sobre ese documento en todo su repositorio, sino que específicamente lo que tú estás buscando.
Entonces, hay que empezar a utilizar esos buscadores o esos comandos booleanos. Me voy a ir a otro ejemplo, aquí les puse, para ir acotando un poquito más ese filtro de información. Si ustedes observan, si yo pongo dentro de Redalic acceso al crédito, entonces me va a sacar aquí 705.619 artículos. Pregunta, ¿ustedes creen que voy a tener tiempo para revisar 709.000 artículos? No. No, ¿verdad? Sí, sí, a veces apenas lee uno un poquito y ya dice, mejor me pongo a ver un video. Entonces, no vamos a poder revisar esa cantidad de información, es enorme y no nos va a dar tiempo. Entonces, si nosotros estamos haciendo una búsqueda de un tema en específico, lo que podemos hacer es utilizar los operadores booleanos que nos van a acotar la información o la búsqueda que estamos haciendo, pero también dentro de las mismas, desde los mismos repositorios digitales va a existir lo que va a ser los filtros. Entonces podemos hacer un filtro. Bueno, no quiero desde, por ejemplo, 1960, no ejemplo desde esos años, quiero años más recientes, quiero un idioma español e inglés, por ejemplo. Quiero disciplinas en este país. Entonces, si nosotros hacemos clic a cada uno de estos filtros, seguramente nos va a reducir la búsqueda y en este caso, la revisión que nosotros podamos hacer de esa bibliografía o esa información relacionada con nuestro tema de investigación. Entonces, siempre va a ser recomendable, en este caso, que utilicemos filtros y operadores booleanos. Déjenme ver si por aquí estaba. No, creo que no tengo. A ver, déjenme ver si tengo aquí a Redalic. Ok. Entonces, denme un segundito. Nuevamente nos vamos a ir a Redalic. A otro buscador. Este es un repositorio digital que ya lo habíamos revisado. Entonces, aquí ustedes ponen sus, en este caso, sus palabras clave. Entonces, vamos a poner en la inclusión. Entonces, ahí está. Y observan, y hay 173.597 artículos. No me va a dar la vida para revisarlos. Entonces yo le digo, bueno, nada más quiero que me identifiques los artículos más recientes, publicados más recientes, los quiero en español, quiero que estén relacionados con administración y contabilidad, de ese tema que me interesa, que de aquí ya estás acotando el campo de conocimiento en el que te vas a insertar. Y quiero específicamente de México. Entonces aplico filtros, le damos un momentito para que filtre. Y entonces, ¿cuántos artículos? De los ciento y tantos, me reduce a 27 artículos que son específicamente los que me interesan. Entonces aquí ya puedo empezar a observar si estos artículos están relacionados con mi tema, ¿no? Y observo si me van a ayudar lo que me interesa. Por ejemplo, aquí digo gestión financiera y desempeño de las MIPYMES colombianas y mexicanas. Digo, pues este está interesante. Este puede ser que ya me pueda ir delimitando mi área de estudio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros trabajamos cuando empezamos a hacer búsqueda de información. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Muy complicado, muy fácil. Pues ya con el ejemplo Como que muy que laborioso, hizo, profesora. es más fácil. Muy laborioso, sí, pues es parte de la investigación porque hay mucha información, pero tú tienes que tomar fuentes para empezar a armar tu propuesta. Y sí, también en la práctica va teniendo un poquito uno más de facilidad y sobre todo no irse en estos repositorios donde no va a haber mucha información. Ok, no se preocupe porque para la actividad va a haber un guioncito o una plantilla, así como lo hicimos para la unidad 2. Bueno, entonces ahora otro punto importante. El último paso
Estos les va a lo mejor a sonar un poquito raro, pero es el uso de tesauros. ¿Qué son los tesauros? Los tesauros son repositorios también, pero donde se hace un análisis de cuáles son los conceptos más usados por la comunidad académica o científica. Entonces, cuando nosotros utilizamos un tesauro, voy a abrir este caso, UNESCO. Deme un segundito, tengo que irme a esta presentación. Un tesauro lo que te está diciendo es, por ejemplo, afinar el concepto. Entonces, por ejemplo, si ustedes observaron, yo a lo mejor inicié con la idea de decir, quiero identificar el acceso al crédito, pero si ya empiezo a pulir el concepto, a lo mejor el concepto no es acceso, sino es inclusión financiera. Es un concepto más depurado, es un concepto que ya ha sido trabajado y ya está definido o hay una definición en concreto por alguna teoría, más que el acceso al crédito. El acceso al crédito pues son palabras, pero no son conceptos en sí. Entonces, cuando hablamos de un tesauro, el tesauro lo que nos va a definir es en sí el concepto y cómo este concepto es usado por la comunidad académica. Entonces aquí vamos a poner, aquí nosotros ponemos financiero, ¿no? Financiero. Entonces le ponemos aquí, dice que no hay resultados. Vamos a poner la mejor finanzas. Aquí está, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, sí me sale en términos finanzas. Entonces, finanzas sí es un concepto. Y entonces aquí ya te empieza a depurar. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres administración financiera? ¿Quieres ahorro, capital, financiación, hacienda público? ¿Qué es lo que tú quieres? Y entonces a lo mejor tú dices, pues sí me interesa la financiación. Y entonces le das, en este caso, clic y te va a ir derivando, bueno, cuáles son, en este caso, el concepto genérico o conceptos específicos. Y a eso se refiere a los tesauros. Los tesauros lo que te van a ayudar es a depurar el lenguaje y ser más específico. Entonces, si yo utilizo los tesauros, me van a ayudar para encontrar también y acotar más la información que voy a buscar en los repositorios digitales. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo, por ejemplo, finanzas en lugar de, por ejemplo, acceso al crédito, entonces seguramente voy a encontrar con mi tema de investigación más información relacionado con este concepto que con el otro que a lo mejor no es ni un concepto. ¿Sí me estoy explicando? Sí, Ya los perdí. profesor. Ya los perdí totalmente. Son conceptos así totalmente extraños. ¿Qué es eso de los tesauros? Ok, los tesauros, nuevamente, gracias por el apoyo. Los tesauros van a ayudar a el concepto que nosotros estamos buscando. No se compliquen tanto. El tesauro no lo voy a pedir, sí voy a buscar, sí les voy a pedir la búsqueda confiable de información, eso sí, pero los tesauros sí quería comentarles que es ir afinando el concepto que yo tengo. Y entonces a partir de esos tesauros te va a ayudar a decir, bueno, no es acceso al crédito, acceso al crédito ni siquiera es un concepto, hacer acceso al crédito, al crédito. Entonces aquí, si te fijas, ni siquiera es un concepto, no dice, no, eso no, pero si yo busco finanzas, finanzas sí es. Entonces aquí puedo decir hasta qué quiero, finanzas internacionales o finanzas y comercio. No, yo quiero finanzas en general. Entonces aquí digo, ¿qué quiero? Administración financiera o recursos financieros y hasta te lo da, por ejemplo, cómo sería el concepto en otras lenguas, en francés, árabe, ¿no? Eso te permite ir a repositorios y buscarlo en ese idioma que tú buscas. Hasta ahí me voy a quedar un poquito con los tesauros para no asustarlos más. Pero si queremos, en este caso, vincularnos un poquito más con lo que sería la estructura de la búsqueda de información en una investigación, sí tendremos
tendremos que utilizar términos o conceptos que estén validados o que sean utilizados por la comunidad académica. Entonces, ese sería el paso 3, que no lo vamos a dar, pero sería útil que por ahí fueran afinando nuestros conceptos. Bueno, entonces, una vez de eso, si el tesauro nos va a ayudar que si la palabra clave no se aproxima a nuestra investigación, por ejemplo, acceso al financiamiento, que es lo que les venía comentando, que era como una aproximación, pero ya cuando me doy cuenta, cuando empiezo a buscar información, me doy cuenta que acceso a financiamiento no es tanto lo que yo quiero. Lo que yo quiero es la inclusión financiera de las mujeres en la Ciudad de México. Ah, entonces ahora sí, mi tema o mi concepto clave no va a ser el que yo tenía pensado, sino que una vez que ya hice la investigación en el repositorio, ahora sé que el concepto clave es inclusión financiera. Entonces, por eso es importante ir acotando. Bueno, entonces vamos a ir, en este caso, puliendo. Entonces, si yo tenía en este caso mi concepto clave, que según yo era acceso al crédito, y ya buscando información en los repositorios digitales, me doy cuenta que eso no es, sino inclusión financiera de mujeres al crédito. Y en este caso, en la Ciudad de México, entre 2020 y 2024. Entonces, ese ya está un poquito más acotado. Entonces, ahora sí, no quiero estudiar todo, no quiero pasarme la vida estudiando un tema, solamente muy acotadito. Yo quiero saber cómo se está incluyendo financieramente a las mujeres en la Ciudad de México entre este periodo. Y ya. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos, no sé, 5 o 10 documentos que me ayuden a empezar a sustentar lo que yo estoy queriendo investigar, entonces podemos identificar esa información primaria, secundaria o terciaria, y una vez que ya tengo un poquito más de conocimiento de lo que quiero hacer, ya me estoy aproximando, entonces ahora sí podemos definir los objetivos de investigación. Ahorita no los vamos a definir porque pues ya sería atiborrarlos de mucha información. Entonces, ahorita solamente empezar a identificar esa información primaria, secundaria, terciaria que podemos encontrar en los repositorios digitales que nos permitan dar sustento a lo que queremos hacer. Y una vez que ya tenemos esa aproximación, entonces ahora sí nos vamos a poder ir a definir nuestros objetivos generales y específicos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Todo Bueno, bien, profesora. No, perfecto, profesora, gracias. perfecto. Entonces vamos a hacer la siguiente actividad, que es la siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a comparar. No los voy a meter ahorita a buscadores booleanos, eso lo irán haciendo ustedes después con un poquito de calma, pero lo que sí quiero es que se vayan a Redalyc. Ahorita les comparto la página, si es que no se acuerdan cuál es. Entonces, nos vamos a ir a Redalyc y en Redalyc, por favor, les voy a pedir que hagan una búsqueda pongan su concepto clave o lo que ustedes consideren que es el concepto clave. Y una vez que tengan ese concepto clave, le den buscar sin utilizar ningún comando booleano, nada, de manera general. Le dan buscar y ya, identifican, déjenme, voy a ir al, Yo tengo la página, profesora. ¿Quiere que la copie en el chat? sí, sí, por favor. Nada más que quería presentarles aquí. No sé por qué no me deja ver. Ok. Sí, sí, puedes compartirla, por favor. Aquí está.
Entonces, lo que yo quiero es que ustedes identifiquen en Redalit su concepto clave, ¿no? En este caso ya habíamos dicho que es algún término en específico, le den buscar y una vez que ustedes en este caso identifiquen aquí cuántos artículos, los copien, por ejemplo, sin filtrar nada, ¿de acuerdo? Entonces, anoten esta cantidad y después, utilizando los filtros, ahora sí, a ver, ¿qué filtros voy a utilizar? Voy a utilizar diferentes filtros y entonces los voy a aplicar. Y una vez que ustedes apliquen, identifiquen cuántos artículos salen o qué información sale a partir de aplicar filtros o operadores booleanos. Entonces, si lo gustan hacer, por favor, y me van compartiendo en el chat. ¿Puede ser de cualquier tema? De su tema de su tema que están investigando de preferencia. Ok, gracias. Y si no se acuerdan, bueno, pues en este caso, pues un tema general para que tampoco los voy a complicar, ¿no? Entonces, a ver, denme un segundito porque ¿sí lograron entrar a Redalit? No sé por qué, bueno, les manda así, ¿no? Sistema de Información Científica, Redalit. Ok, entonces les voy a, por favor, pedir que no te preocupes, Vianney, con cuidado nada más. Entiendo. Pero quienes sí puedan, estén en la computadora, por favor, si pueden abrir la página de Redalit o bien pueden abrir el repositorio digital, adelante. Ah, mira, qué diferencia, ¿no, Maite? Aventarte 74,000 artículos a 6. Entonces ya con 6 dices, ya, a ver, de esos 6 a lo mejor hay uno que puede ser interesante. Entonces no tenemos que aventarnos a revisar toda la información si ya tenemos comandos o tenemos filtros para ir depurando nuestra investigación. Ah, excelente, Dolores. Por ejemplo, de 112,000 artículos a 91, todavía 91 es manejable, ¿no? Dices, a ver, me voy a dedicar un ratito a buscar y a encontrar en dónde voy a poder encontrar esa información. Francisco, de 110,000 a 66, magnífico, ¿no? O sea, sí es una gran ayuda. Exacto, Marta. Entonces, esa es la utilidad. Por ejemplo, estamos en la era digital y diario existe información que se está publicando tanto en redes, en artículos. Entonces, no nos va a alcanzar la vida para pues saber toda esta información que existe en la nube, ¿no? En este caso, en los repositorios que existen de las instituciones. Entonces, el aprender a manejar estos comandos y sobre todo a utilizar nuestros filtros nos va a ayudar a depurar un poco más esa información que nosotros estamos buscando. Excelente, Alejandra. Pues entonces, si se fijan, es de gran ayuda y saber, por ejemplo, 38 artículos, de esos 38, probablemente hay uno o dos que te sirvan y es de gran ayuda para que tú vayas afinando. Y sobre todo, lo que de manera personal a mí me ha ayudado a hacer este tipo de búsquedas es que me permite identificar más claramente tanto el concepto de lo que yo estoy buscando y si la investigación es más o menos parecido o más o menos similar a lo que yo quiero hacer o tengo pensado. Entonces, encontrar información similar te puede ayudar también a ir estructurando tu propuesta. Ok, dice estrategia de ventas de tienda de cadenas de artículos, 28, ok. Ahora bien, en este caso, Alejandro, por ejemplo, tú dices estrategias de ventas de tiendas, entonces hay que acotarlo un poquito. Palabras clave, venta de tiendas y cadena.
cadena comercial o cadena. Entonces, para eso sirven los tesauros. Los tesauros te van puliendo tus conceptos y entonces hacen una búsqueda todavía más fina cuando utilizas un tesauro, que es el concepto en sí, y el concepto se puede ir afinando. Entonces, porque si lo pones así, estrategias de ventas, entonces hay muchos conceptos y a lo mejor te va a sacar mucha información no tan relacionada. Entonces, ir depurando nuestros conceptos, ir utilizando operadores booleanos y luego ir a lo mejor entrecomillando, poniendo paréntesis, entonces nos va a ir acotando un poquito más de información. Jocelyn, pues ya está un poquito 302, a lo mejor hay que todavía depurar un poquito más, pero ese es el sentido, chicos. No es que naveguemos ni que nos invadamos de información y que sintamos que la vida no nos va a alcanzar para abordar un tema. Entonces, irlo acotando, ir haciendo búsquedas estratégicas nos va a permitir ahorrar tiempo, pero también el esfuerzo de dedicarle a revisar uno o dos artículos que en sí van a ser importantes para nuestra investigación, que están investigando, leyendo varios, y de esos varios a lo mejor nos van a llevar por un lado o por otro, y no va a ser una búsqueda eficiente. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Me gustó mucho que hayan encontrado algo de información relacionada. Y ahora nos vamos a ir con la siguiente parte. Deme un segundito. Para ir presentando, déjenme, voy a quitar. Muy bien, regresando a la presentación. Entonces, vamos acotando dentro de nuestro planteamiento de problema, vamos afinando nuestros conceptos, vamos con la búsqueda de información y una vez que tengamos un poco más aproximado nuestra investigación, nuestro tema, que ya lo vayamos acotando un poquito más, sepamos si queremos, en este caso, comparar, si queremos, en este caso, ampliar el estudio o queremos explorar un tema en específico. Entonces, una vez que ya tengamos más claridad, entonces ahora sí nos vamos a definir objetivos de investigación. Eso los vamos a aprender a definir para la siguiente sesión. Muchísimas gracias, Graciela. 54 artículos, excelente. Bueno, entonces ahora esto también nada más va a ser un poco platicado. Todavía no vamos a diseñar ningún instrumento de investigación, que ya ustedes tuvieron una aproximación cuando, en este caso, trabajaron o abordaron la materia de estadística. Entonces, en estadística seguramente les indicaron cómo sacar, por ejemplo, lo que son muestras, qué otra, por ejemplo, moda, promedios, que ya son indicadores que ustedes pueden ir comparando. Si me pueden poner en el chat qué otra herramienta o qué otra información obtuvieron a través de trabajar con estadística. Ah, Graciela, competencia refresquera. Ok, está interesante eso, competencia refresquera. No sé si refresquera sería el concepto clave. Entonces, por ahí a lo mejor buscar refresco o bebidas gaseosas. Entonces, el también ir poniendo, en este caso, lo que son sinónimos, también te puede ir ayudando a afinar el concepto, Graciela. Ese es un tip también para todos ustedes, ¿no? Ir poniendo sinónimos para sus conceptos. ¿No llevaron estadística? Sí, profesora. Sí. Ah, que dicen, pero ya no me acuerdo. O que estuvo muy rápido y ya no me acuerdo. Bueno, suele pasar, ¿no? Pero no, sí, siempre se queda algo. Ándales, probabilidades, parábola, ok. Por ejemplo, seguramente vieron cómo elaborar gráficas a partir de lo que es la estadística descriptiva,
estadística inferencial. Bueno, algo de lo que son los diseños de instrumentos de investigación y sobre todo desde el método cuantitativo está muy relacionado con lo que es estadística. Entonces, estadística en este caso es un instrumento de investigación. Ya nos dice Baena que las técnicas de investigación son las formas o maneras particulares de seguir un camino de investigación, para lo cual investigar se vale de ciertos instrumentos. En este caso, la estadística es uno de ellos. También puede ser las encuestas, pueden ser cuestionarios, pueden ser las entrevistas. Hay diversas. Hay, por ejemplo, hasta instrumentos como pueden ser la observación, es decir, irte a un territorio y observar, ¿no? Esas son algunas herramientas que te van a permitir obtener información y los datos que te permiten acceder al conocimiento o resolver el problema o el objeto de estudio. En este caso, el fenómeno que te interesa investigar. Y nos dice Baena también que existen 3 tipos de investigación. En este caso, la documental, que es la que nosotros estamos haciendo o vamos a hacer para esta unidad, que es allegarte de esas fuentes para empezar a investigar o sacar información relacionada con tu tema. Pueden ser libros, periódicos, revistas, documentos de archivo, programas de radio, televisión, así mismo como lo que sean recursos visuales y sonoros. También está lo que son instrumentos o tipos de investigación de campo, en donde ya hacen recorridos, hacen entrevistas, encuestas o cuestionarios. Regularmente, cuando nosotros hacemos trabajo de campo, es porque en la parte documental no existe nada. ¿Qué quiero decir? Que si tu investigación es exploratorio, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna información en el repositorio documental, entonces te tienes que ir a hacer trabajo de campo. Y en el trabajo de campo es ir a platicar directamente con, en este caso, con el objeto de estudio o con la persona o las personas con las que tú quieres obtener información. Y en este caso también está la experimental, que se caracteriza por el manejo y control de las variables a fin de comprobar la hipótesis planteadas o bien refutarlas. Entonces, en este caso, tenemos 3 tipos de investigación: la documental, de campo y la experimental. Y los instrumentos son las técnicas a través de las cuales vamos a obtener esa información, ¿no? Entonces, en este caso pueden ser entrevistas, pueden ser encuestas y después podemos procesarlas a través de la estadística. Bueno, entonces, ahora bien, también nos dice, en este caso Sampieri, que el diseño de la investigación va a ser el plan o estrategia para obtener información, datos, que se requieren pues para esta investigación con el fin de responder satisfactoriamente al planteamiento del problema. Entonces, nos dice Sampieri que para el diseño cuantitativo vamos a tener principalmente 2 estrategias, que pueden ser las experimentales o las no experimentales. Dentro de las experimentales, nada más a manera de comentario, está relacionado con que el investigador empieza a jugar o empieza a interactuar con las variables, en este caso, la variable independiente, y sobre las que van a tener un efecto, que serían las variables dependientes Y. Entonces, en este caso, el investigador va a jugar con estas variables para ver qué efecto o cómo se van moviendo estas determinantes. Entonces, esas son las experimentales, pero sobre todo va a ser va a estar muy delimitado, es decir, el investigador va a establecer las condiciones bajo las cuales va a establecer el experimento. Entonces, es un tipo laboratorio, va a decir, bueno, aquí nadie va a entrar, va a estar cerrado, necesito solamente que esté una persona asistiéndome y yo, y entonces todas las condiciones van a estar controladas dentro de, en este caso, la estrategia experimental. Y va a estar relacionado con ir jugando con la variable independiente y ir identificando los efectos sobre la variable dependiente.
Por el otro lado tenemos las no experimentales. Las no experimentales, en este caso, no van a ser manipuladas por el experimentador o por el investigador. En este caso, si nosotros queremos trabajar con una población determinada, simplemente vamos y aplicamos un instrumento, como puede ser una encuesta, pero sin manipular, ni siquiera establecer las condiciones bajo las cuales se va a hacer el experimento. Entonces, nuevamente, vamos a tener dentro del diseño cuantitativo estrategias experimentales donde el que va a analizar o el investigador va a controlar todos los factores para manipular o en este caso modificar o jugar con las variables independientes y dependientes. Y dentro de las no experimentales, el investigador no va a manipular nada, solamente va a aplicar el instrumento, no va a condicionar ninguna variable y va a observar cómo se determinan estas variables. Entonces, eso es lo que nos dice un poquito Sampier y cuál es la diferencia entre experimentales y no experimentales. Yo pienso que vamos a trabajar un poquito más dentro de esta área, que serían las no experimentales. ¿Y qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a trabajar dentro de la propuesta? Es que pues podamos hacer un muestreo o en este caso, tomar una muestra de ese universo de estudio y esta muestra, pues que sea representativa de este universo que nosotros queremos analizar. O bien el muestreo estratificado, que es dividir, en este caso, toda nuestra población dependiendo de las características que tenga esa población que nosotros queremos analizar. Y finalmente, el cuestionario. El cuestionario que en este caso nos va a permitir pues establecer un diálogo habitualmente que va a ser cerrado entre el entrevistado y el entrevistador. ¿Qué quiere decir? Que el entrevistador va a determinar qué es lo que quiere medir, va a cuantificarlo a través de algunos, algunas medidas cuantitativas y en este caso va a establecer preguntas breves y que tengan que ver con algo que conozca el entrevistado y que sean preguntas contestables. Entonces, vamos a lo mejor, dependiendo de ahí de sus propuestas, a establecer o a generar un instrumento muy básico, muy sencillo, que puede ser un cuestionario, ¿no? Para poder ser aplicado en nuestra propuesta de investigación. Y bueno, algo importante es que para ya ir cerrando lo que va a ser nuestro análisis, para interpretar los datos, lo primero que hay que hacer es ordenarlos en variables independientes, explicativas y variables dependientes, explicadas, como si hubiera una posible explicación causal entre unas y otras. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llegar, pero ahorita nada más comentarles que eso que nosotros queremos hacer es parte del diseño de instrumentos de investigación y que la propuesta ya ha llegado a su momento, que va a ser para el siguiente módulo, es que nosotros elaboremos un cuestionario y que a partir de ese cuestionario podamos ir infiriendo o deduciendo información. ¿Hasta dónde me quedé? Disculpen, como que se perdió la señal. Preguntando las dudas. Ok, entonces sí me escuché. Sí, sí le decía que es mucha información y pues dudas hasta que empecemos a hacer todo el ejercicio, la búsqueda y todo lo demás. Vámonos por paso, vámonos por pasitos. Ok, bueno, entonces déjenme, voy a volver a presentar.
Y ahora nos vamos a ir a la parte de las actividades de entrega. Entonces, aquí les voy a pedir que en este caso van a usar una plantilla y me voy a ir a la plantilla para que la identifiquen. Y bueno, esa es la plantilla que van a trabajar para hacer la búsqueda en línea o en los repositorios digitales. Entonces, lo primero es que van a poner el tema el cual quieren investigar, cuál es la pregunta sobre el tema a investigar, que quiere decir que es el planteamiento del problema, que eso ya lo trabajamos en esta unidad 2 que acaba de pasar, y que en este caso circulen las palabras clave. Entonces, si se acuerdan, he insistido un poco, sobre todo en la retroalimentación, con las preguntas clave o más bien los elementos clave o las palabras clave, porque esas son fundamentales para la búsqueda en los repositorios. Pero también, si nosotros no tenemos todavía mucha claridad en esas palabras clave o esos elementos clave, hay que irlos depurando un poquito. Yo creo que ya con la búsqueda también les va a ir clarificando si esa es una palabra clave o no. Y entonces, una vez que ustedes ya tienen el tema, de manera general, puede ser inclusión financiera y cuál sería la pregunta de investigación relacionada con ese tema. Van a delimitar sus palabras clave y van a poner palabra clave 1 hasta 4 palabras clave. Ahora bien, estas palabras clave van a buscarle un sinónimo, un poco como lo que yo les venía platicando. Al inicio a lo mejor pensé que era acceso al crédito, pero ya depurando un poco la información me doy cuenta que el tema que a mí me interesa es inclusión financiera, que es un concepto más trabajado, más depurado. Entonces, de esa palabra clave, no vayan a poner las palabras clave, en realidad no son párrafos, sino es la palabra en tal. Es decir, si estás hablando de finanzas, bueno, de las finanzas que quieres. Bueno, quiero inclusión financiera, que está relacionado con el acceso que van a tener las personas al financiamiento, ¿no? O cuáles son los requisitos para que esa persona pueda tener acceso al crédito. Entonces, las palabras clave son muy sintéticas y son muy específicas. Ponen ustedes, en este caso, el sinónimo, pueden hacer uso del tesauro, en dado caso que no les ayude, bueno, no lo hace, pero pueden poner un sinónimo. De hecho, cuando nosotros subrayamos en Word, por ejemplo, aquí la palabra, nosotros le damos clic y en este caso le damos clic derecho y si nosotros observamos tenemos la opción de sinónimos. Si es que nos cuesta un poco de trabajo identificar cuál sería el sinónimo de nuestra palabra clave. Entonces, esa es una manera, podemos buscar cuáles son los sinónimos que nos da hasta el mismo Word. Una vez que en este caso, si se fijan aquí ya nos está dando algunos buscadores booleanos, el AND y el OR, ¿no? Para expandir, ¿no? En este caso. Y el no, términos no deseados. Por ejemplo, si yo estoy hablando de inclusión financiera, a lo mejor yo puedo hablar, por ejemplo, si no quiero buscar hombres, ¿no? Por ejemplo, una exclusión, ¿no? O qué es lo que no me interesa encontrar de esta información. Eso también se va a ir depurando un poquito conforme vayamos haciendo nuestra búsqueda, ¿no? No quiero que me pongas, por ejemplo, inclusión financiera, pero en el ámbito urbano, ¿no? Me interesa más el ámbito rural. Entonces, ¿qué es lo que no quieres buscar? Entonces, ya aquí te está delimitando tus buscadores booleanos, que sí, qué podría ser o cómo lo podemos abrir la investigación o la búsqueda y que no nos gustaría. Y después tenemos otro que sería palabras clave empleando un asterisco que puede ser, en este caso nos viene un ejemplito acá abajo
de para qué se utiliza el asterisco y para qué se nos utiliza el signo de interrogación. En este caso es, por ejemplo, como que complementa la idea. En este caso, si yo estoy buscando esquizofrenia le pongo esquizofrenia y le pongo el asterisco y entonces lo que va a hacer el buscador es complementar la idea o la propuesta, las diferentes opciones que existe para esa palabra. Entonces, aquí tenemos diferentes buscadores booleanos. Entonces, a, or, not, y tenemos otros, ¿no? Comillas, paréntesis, o truncar, que es a través de lo que es el asterisco o el signo de interrogación. También hace ratito yo les puse, por ejemplo, el PDF que tú puedes ponerlo cuando estás buscando en Google, le pones adelante de tu concepto PDF y te saca puros documentos en PDF. Entonces ahí son algunas estrategias de búsqueda. Y al finalizar en tu plantilla, lo que vas a obtener es identificar la palabra clave, la liga en este caso y el número de registro. Es decir, aquí, ¿qué encontraron? ¿Cuántos registros ya utilizando los operadores booleanos encontraron o cuánta información? Aquí lo que me interesa es que ustedes encuentren al menos unas 5 fuentes de información que sean útiles para ustedes relacionados con sus temas de investigación. ¿Sí me expliqué? ¿Sí está clara la actividad o hay alguna duda o alguna consideración al respecto? Hasta el momento para mí no. Adelante, Lili. Profesora, entonces en donde dice liga de página, ahí vamos a anotar los diferentes tipos de repositorios digitales. ¿Es a lo que se refiere aquí? O Exactamente, supongamos si la sacamos de la TC UNAM, o sea, bueno, de las diferentes, ahorita de los diferentes repositorios que nos marcó, ¿verdad? exacto. Y el Ah, número de registros que obtuvieron. ¿Qué quiere decir? Que ya utilizando esto, si sacaron 500,000, no sé, recursos o información, quiere decir que todavía hay que depurarlo un poquito más, que en este número de registros tienen que ser lo más acotadito que se puede y vayan ejercitando con en este caso, operadores booleanos para que ustedes vayan identificando si esa información que están obteniendo, si está relacionada con el tema que les interesa trabajar o de plano es información que los está llevando por otro rumbo. Entonces, esa es la utilidad o la funcionalidad de de este método, pues para encontrar información y para saber si hay información sobre tu tema, ¿no? Porque a lo mejor tu tema es muy novedoso y pues en realidad pues muy poco de información. Y son herramientas que te ayudan para que tú puedas precisar la búsqueda, porque a veces ponemos como conceptos no están muy trabajados, muy pulidos, y entonces nos salen otras cosas que no nos interesan. ¿Sí me sí, expliqué, Lili? profesora, muchísimas gracias. Entonces, esa es la actividad. Entonces, el tema, las preguntas, pulir en este caso, nuestras palabras clave, poner sinónimos que no queremos, si se puede hacer para truncar, y al final nuestros resultados de lo que obtuvimos. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, y bueno, y siempre revisar si sobre la misma actividad, vean ahí, exacto. Entonces, a menos que me digas, es que ya no me interesó, ahorita es el momento de cambiar. Ya de aquí a 3, 4 y 5, bueno, actividad integradora ya no podemos cambiar. Entonces, si ya por ahí algo te hizo ojitos, pues adelante. Todavía. Vamos con Rita y después con Arroyo, con Alejandra. Profesora, ¿el número de registros es ya filtrado? Porque ya ve que Exacto, buscamos y nos da una cantidad muy grande y ya filtrado lo más que podamos, ¿esos los que vamos a poner? exacto. Ok, gracias, profesora. Ujú. Y Alejandra, adelante.
Sí, profesora, gracias. Yo quería preguntarle si puedo cambiar mi actividad porque la verdad escogí la inflación en la República Mexicana y creo que es un panorama muy amplio, entonces para poder cambiarlo. ¿Sí? Sí, ahorita Gracias. estamos todavía a tiempo, pero ya si me dices ya la cuarta, ya te voy a decir, no, ya va a ser un poquito difícil, porque ya se supone que vamos por un proceso y ya cuando el proceso está un poquito avanzado, ya es un poquito difícil como querer modificar todo, ¿no? Pero Sí, muchas gracias. al menos como les comentaba, es que aprendamos, aunque sea un mismo tema, que a lo mejor no estamos muy convencidos, pero aprendernos los pasos y entonces ya cuando te sabes un poco la metodología, ahora sí, ya dices, bueno, ya para mí trabajo un tema que sí, ya estoy yo más convencida. Adelante. Sí, adelante, Marta. Sí, profesora, buenas noches. Disculpe, el cambio de tema también hay que volver a hacer otra vez lo que le mandamos para que nos vuelva a revisar o cómo le hacemos ahí para que nos Bueno, vuelva si a van a hacer la cambiar, retroalimentación o ok, así la Marta, dejamos. O sea, si vas a hacer cambio de tema, en este caso sería ya para la actividad integradora, a lo mejor ya ir puliendo un poquito más, pero si a lo mejor te fue mal en la unidad 2, vamos a decir que pues sacaste una calificación baja, pues a lo mejor sí te sugeriría que propusieras tu nuevo tema, pero si te sacaste 100, pues a lo mejor sería un poquito más difícil. Sin embargo, todo esto lo tenemos que integrar en la actividad integradora. ¿Qué quiere decir? Que en tu actividad integradora tiene que ir tu título de investigación, tus preguntas de investigación, tu búsqueda de información, tu hipótesis. Entonces se va a integrar la información ahí concentrada y ahí ya tiene que ir pues una sola información desde ahorita la unidad 3 hasta la actividad integradora. No sé si me expliqué. Es decir, si lo puedes cambiar. Si te fue bien en la unidad 2, pues déjalo así, pero si no, mi recomendación es que lo adaptes al nuevo tema, pero ya de ahí ya no te muevas. ¿Sí me expliqué, Marta? gracias, profesora. Ok. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos esa actividad que solamente Profesora, lo que le entendí fue que en esta unidad, sí, Marta, te escucho. sí, lo que pasa, ya lo que le entendí es que, por ejemplo, en la unidad 3 ya pongo el tema que pienso ya integrar hasta la actividad integradora y ya es bien, ¿no, profesora? Es correcto. Sí. Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Ya no hay ninguna otra duda? ¿Sí me No, escucho? profesora, gracias. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, regresando a la actividad, ya quedamos, ¿no? Que va a ser una búsqueda de información y en este caso, identificar cuáles son lo que va a ser en dónde van a encontrar información, sus ligas y cuánta de esa información encontrar. Y finalmente la evaluación, bueno, en este caso identifican no documentos, son las ligas o los repositorios donde van a encontrar más información. Aquí están los criterios: el uso de la plantilla, identificación y organización de la información, dominio del conocimiento y acuérdense de sus referencias en APA. Y ya después en el foro integrador, en este caso, vamos a seguir respondiendo preguntas. Fue una indicación de nuestra tutora que ya no trabajáramos con infografías. También creo que es un poquito menos de trabajo para ustedes, pero sí he ido haciendo como moderaciones con algunos de ustedes, como irlos acotando, irles comentando, bueno, ¿cómo ves esto? Podríamos acotarlo, podríamos ampliarlo. Entonces, ahora hay que ingresar al foro, hay que poner el tema de investigación, ya pueden ir poniendo un título tentativo y sus 3 principales preguntas de investigación.
y compartir directamente cuáles fueron las dificultades que enfrentaron para encontrar información sobre su tema de 60 a 80 palabras y responder si consideran que a partir de la búsqueda de información quedó un poco más aterrizada esa propuesta de investigación. Responder sí o no en específico. Y ya después, al último, compartir con tu compañera alguna estrategia de búsqueda que te fue útil para encontrar más información atinada sobre tu tema. Entonces, creo que ya en el foro, ya complementando un poquito sobre la búsqueda, oye, pues a lo mejor a mí no me funcionó, por ejemplo, el LAN o no me funcionó trabajar en este repositorio digital, no encontré nada. Entonces, aquí un poquito dialogar sobre esa experiencia que tuvimos relacionada con la búsqueda de información y con nuestro tema. ¿Les parece bien la propuesta? Sí, profesora. Sí, profesora. Aquí está un poquito Sí, más sencillo, gracias. ¿no? Ya no los estreso tanto. Ok, y bueno, la evaluación, acuérdense de participar en el foro, que pues la participación y construcción sea colaborativa y que haya un dominio del conocimiento, ¿no? Entonces, son algunos elementos y esto tendrían a más tardar hasta el 18 de junio para, hasta el 13 de junio, del 3 al 13 de junio para ir concluyendo esa actividad, que quiere decir que tenemos más o menos unos 9 días, entonces sí lo pueden ir trabajando con calma. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta aquí? Bueno, entonces me voy a ir ya a la parte de comentarios finales. Sí vi que me mandaron mensajito que me comentaban que si nos podemos quedar al último, claro que sí, sin ningún problema. Si nos saca en este caso la página, no se preocupen, volvemos a ingresar porque creo que hasta las 9:40 me está dando permiso para trabajar Zoom, pero nos volvemos a conectar aquí mismo, no hay ningún problema. Bueno, ya como comentarios finales, decirles que la siguiente sesión síncrona va a ser el 18 de junio a las 8 y acuérdense que doy acceso 5 minutos antes de la sesión. Todavía no les pongo calificaciones en el foro, me estoy esperando un poquito porque les estoy haciendo comentarios y ya yo espero que el día de mañana ya les esté poniendo su calificación. Les va a ir muy bien en el foro, a lo mejor en la tarea les está yendo un poquito a algunos bien, a otros un poquito, no es porque hay que pulir un poquito más la información, pero con gusto puede haber un segundo intento sin ningún problema. Y recuerden citar y referenciar si es que en este caso están haciendo consultas a una fuente tercera. Y en el transcurso de mañana voy a estarles compartiendo ya el plan de trabajo, la presentación y toda la información que se requiere para la unidad 3. No lo había hecho porque hasta el día de hoy, si ustedes observaron, apenas habilitó la unidad 3, entonces todavía tengo que ir puliendo alguna información. Y por supuesto que me quedo con quienes tienen alguna duda. Me voy adelante Rita y después Alejandro. Profesora, ¿todavía puedo cambiar mi participación en el foro 1? Claro que sí, Ok, sí, gracias. todavía sin problema. Y adelante Alejandro. Buenas noches. Disculpe, bueno, para esta segunda actividad, a mi criterio, siento que no vamos a estar así como que más, o sea, fuentes de información, salvo los buscadores de Tesionar, Redialí. Entonces, bueno, al menos yo siento que no tendría alguna referencia en qué basarme, ya que a lo que voy a investigar, pues primero voy a hacer una hipótesis, ¿no? Entonces, las palabras serían las mismas, las que yo creo que son convenientes para empezar mi investigación. O sea, no. ¿O si es necesario que tenga alguna referencia en la actividad? No, bueno, en dado caso que no estés buscando, yo siempre les invito a, por ejemplo, poner en este caso su referencia, que es la de la Universidad Rosario Castellanos, por ejemplo, ¿no? La que ustedes van a revisar para la unidad 3.
o a lo mejor alguna fuente específica, ¿no? Que sería la presentación de ahorita. Entonces, con que pongan esas referencias, que es con base en esta información con la que están Sí, haciendo su ya la- actividad. Exacto. Ujú. ok, Sí, gracias. porque de repente no pone ninguna y digo, bueno, sí tienen que tomar en cuenta, pues, la presentación, la exposición, el material que les estamos proporcionando. Entonces, esas son en sí sus referencias, aunque ustedes ya no hayan consultado nada más, Alejandro. Ujú. Ok, gracias. A ti. Bueno, pues entonces me quedaría, ahora sí, bueno, antes de que se me vayan, por favor, agradecerles y estoy al pendiente. Tengo un mensajito de segunda oportunidad sin ningún problema. Los habilito. Nada más, si hay alguna duda, algún comentario, me escriben al correo y les agradezco mucho la asistencia y nos vemos la próxima sección y con gusto estoy al pendiente de sus mensajes, dudas o comentarios. Bonita noche y un abrazo. Excelente semana. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Bonita noche. Bye. Gracias, profesora. Buenas noches. Gracias. Hasta Igual luego. cuídense mucho. Bye, bye. Este, ¿puedo hacerle unas preguntas con respecto a mi actividad? Claro que sí. Deme un segundito. Nada más voy a